que punto a favor, la presidenta Sheinbaum pues salió del país, fue a la reunión del G20, aunque haya hablado de arbolitos y no de cosas que hubiéramos querido escuchar, de datos que dio ahí que no hacían sentido, pero ya salió. Si le hicieron caras o armó estrategias bien o hizo relaciones, pero ya salió. López no salía. Estaba esperando que todo el mundo viniera a visitarlo y él nunca se movía. El estar en este tipo de foros como en Davos, como el G20, etcétera, creo que es muy importante para un presidente. Ella ya lo hizo. Podremos estar de acuerdo o no en lo que presentaron, pero ya salió. Entonces se irá dando cuenta que el mercado no hace sentido con las mentiras que digan o con las verdades que sí tengan, con los éxitos o los fracasos. Se irán dando cuenta si nos exponemos. Hay que estar allí. Insisto, ese es un punto que veo positivo. No nada más vamos a criticarlos, aunque no estemos muy de acuerdo con sus decisiones, porque queremos que México crezca, que genere oportunidades y que invirtamos en Estados Unidos, pero a través de buenas noticias, no de quiero huir. Fitch le sube la calificación crediticia a Argentina, mientras que Moody's le reduce la calificación a la deuda soberana de México. ¿Qué significa esto? ¿Cómo afecta a los países una calificación crediticia? Obviamente, cómo le afecta a los negocios y, lo más importante, cómo le afecta a las personas. Esto es Conquistadores de América y hoy hablaremos de un tema que seguramente has escuchado en las noticias, que implica que un país tenga una calificación crediticia como estable, de inversión, superior, AAA o AB+ y no sé qué tantas cosas. Bueno, pues lo vamos a platicar hoy aquí, Diego, porque es importante entender cómo esa calificación se traduce en no solamente un indicador para economistas o grandes inversionistas, sino también cómo nos impacta en nuestra vida cotidiana, porque primeramente va a mover tasas de interés de un país, obviamente las que tú pagas, y obviamente también el tipo de cambio. Así es que ese dato que todos los días nos dicen que a cuánto está el peso en relación del dólar o el dólar en relación del peso, pues obviamente es muy importante porque mucho tiene que ver con estas calificaciones que da Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación de nuevo. Pues necesitamos que nos ayudes a entender esta calificación crediticia, ¿qué es? Pues mira, primero que nada es un indicador que más importante que entender quién lo da, hay que entender por qué lo da y a quién le importa ese indicador, ¿no? Porque el quién lo da, incluso por algunos gobernantes de países que han recibido malas calificaciones, los intentan señalar como que tienen algún interés detrás, pero creo que de fondo está el entender, pues, en qué repercute, ¿no? Entonces, sobre los puntos que mencionabas al principio, aparte de mover el tipo de cambio, creo que también se mueve o podemos predecir qué tanta inversión extranjera esperar. Porque a los fondos grandes, sí, a los fondos internacionales y a los principales inversionistas en todo el mundo, al Banco Central y a otros países que también se endeudan entre sí, les importa mucho esta calificación, ¿no? Pero bueno, regresando al principio o a la definición, esta calificación lo que busca explicar a grandes rasgos es tanto la capacidad como la disposición de un país de responder a sus obligaciones financieras, ya sea ante un banco intergubernamental, ya sea ante el Banco Mundial o ya sea ante otro país. Pero bueno, intenta equilibrar estas dos partes, ¿no? Las principales agencias calificadoras son Moody's, S&P Global Ratings y Fitch Ratings, que son las que se encargan de ir calificando por todo el mundo. A veces hay discrepancias entre cómo califican, usan diferentes indicadores, determinan diferentes cosas, pero al final entre ellas tres acaparan prácticamente estos indicadores que son utilizados por quienes ya mencionamos que utilizan. Básicamente, traduciéndolo a nosotros los mortales, es una especie de buro de crédito, pero en este caso a nivel países. Me estoy acordando de una gran amiga que trabajó en una de estas calificadoras, así es que muchos saludos a la señorita Fitch, así le pusimos, porque trabaja ahí por tiempo. Y esta calificación no solamente es para gobiernos federales o para países, también analizan deuda estatal, municipal, etcétera, y se vuelve importante. Es como nuestro score de crédito. ¿Cuántos puntos tienes? Y veo qué tasa de interés te doy y veo si te presto o no, ¿verdad? Entonces es un tema bien importante. Fíjate, estoy viendo aquí una
gráfica que elaboró el grupo financiero Base, con información obviamente de estas calificadoras. Fíjate, cuando arrancó el sexenio anterior, de ya sabes quién, el sexenio de AMLO, la calificación que tenía Moody's para México era A3, o sea, un grado medio superior, y actualmente está Baa2, o sea, bajó 2 niveles. Estamos prácticamente en zona de descenso, porque esto ya se considera un grado medio inferior. Está a solamente 2 niveles, 2 escalones de caer a un grado de no inversión, un grado especulativo totalmente. S&P, cuando entró AMLO lo tenía en BBB más y bajó a BBB. Ahí estamos igual a 2 lugares del descenso. Y Fitch Ratings, más conservador, lo tiene en BBB más, el inicio del sexenio de AMLO, y actualmente ya está a un solo lugar del descenso. Está en BBB menos. Todos están en el grado medio inferior, todos deteriorándose, obviamente por temas económicos, por temas de la deuda mexicana, que es más cara, están pagando muchísimo más a deuda. El presupuesto que se mandó recientemente está comprometidísimo por el pago de deuda más caro y por las temas de pensiones y gasto público, etcétera. Todo este dinero que se regala, pues hace que se comprometa mucho el presupuesto, no hay para dónde moverse, y eso no le hace sentido a estas calificadoras, que ven riesgos, obviamente, al no tener ingresos adicionales. Y tercero, pues obviamente no ha caído nada bien el tema, obvio, de la reforma judicial. Entonces, que ahí creo que vale la pena detallar que no cae nada bien para las calificadoras internacionales porque ellos lo interpretan como una falta de soberanía. Al no ver ningún contrapeso en ninguno de los poderes, obviamente a nivel partidos políticos, pues tampoco hay contrapesos en este momento. Les preocupa que pues el país, así como ha tomado otras decisiones al dedazo recientemente, así como las instancias en donde se toman las decisiones de peso en el país están prácticamente queriendo reemplazar por sorteos, que es lo mismo que decir dedazo, o por elección popular, que es lo mismo que decir dedazo, pues se sienten preocupadas ante el ejercicio. Hace poco hubo una noticia muy polémica de un empresario muy grande, muy famoso, mexicano, que fue señalado y demandado, me parece, por instituciones financieras internacionales que le habían otorgado un crédito y que dentro de México lo habían protegido para, de cierta manera, no sé si omitir el pago del préstamo, pero sí omitir un pago de intereses que luego lo alargó. Pero fue un ejercicio, ahí se vuelve muy interesante y son temas muy complejos porque es un fondo grande de Estados Unidos, le presta a un empresario grande en México. Este empresario, por decirlo de una forma, se encuentra protección legal en México ante esa deuda y el acuerdo principal se sigue protegiendo al empresario porque encuentra esta protección legal por medio de, pues no sabemos si compadrazgos, no sabemos si un tipo de nepotismo, pero son situaciones que ya se dan, ¿no? Porque luego la gente dice en la práctica esto cómo se ve, pues se ve así. O sea, qué tanto las leyes del gobierno empiezan a proteger acciones de no responsabilidad ante deuda, que es al final lo que les importa, ¿no? La calificadora no está preocupada si AMLO, otro presidente, es más popular, si cuál es el historial de los hijos o de la gente alrededor y si los del gabinete le caen bien o no. Están preocupados por la capacidad y la disposición de pagar, y es a lo que van a señalar, ¿no? Entonces, hay que aclarar eso. O sea, desde afuera no están politizando esta calificación y no le interesa un calificador en un edificio fancy de Londres si AMLO y su hijo le caen bien a la gente o no. Es mucho más profundo que eso. Exactamente. Y la principal calificación que existe, que es la principal de todas, la máxima estabilidad de un país, pues es la AAA. Creo que en estos momentos nadie o prácticamente nadie está ahí. El que tradicionalmente es Estados Unidos. Recientemente lo bajaron por obviamente su nivel de endeudamiento, pero sigue siendo obviamente de las calificaciones más altas que existen. Y cuando hay turbulencias, como lo que ocurre en ocasiones ciertos días por noticias de las guerras, noticias, etcétera, pues normalmente el refugio está en el dólar. Por más que se diga que ya va en decadencia y no sé qué tanto, lo cierto es que sigue siendo un gran refugio. ¿Por qué? Porque
tienen las mejores calificaciones como país, la deuda de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el hecho que a un país como México, que aún no está digamos, en un grado de no inversión, pero sí tiene una perspectiva negativa. ¿Por qué? Porque está bajando su calificación. Entonces, atención. De entrada, cada vez que bajas, la tasa de interés sube, la que tiene que pagar la deuda del país. Y no por nada, casi el 25% del presupuesto fiscal en México, 26%, ya se está yendo a costo financiero de deuda. Entonces, claro, es delicado. Muy alto. Que ahí antes de entrar a detalles cualitativos de qué significa para un país tener esta calificación de inestable, me gustaría hacer un repaso rápido en los 3 indicadores, que son los criterios principales evaluados, que son el número 1, la estabilidad política del país, que ya profundizamos en eso. Número 2, la sostenibilidad de la deuda pública, que tú lo acabas de decir, un país que, sea un país, sea una persona o sea una empresa, o sea, tú ves esos ratios de endeudamiento y ves esos otros indicadores de cómo está estructurada esa deuda, cuánto se va a solo pago de intereses, cuánto realmente se está yendo a capital, que es nada, y si se sigue endeudando, y bueno, en todos esos indicadores estamos perdidos como país, que es otra cosa que se revisa. Y por último, se revisan los factores económicos como el crecimiento del PIB, la inflación y pues la balanza comercial en cuanto a la relación con otros países que bueno, también se pone en duda con esta tentativa renegociación del TEMEC, la presión que hay de Trump con la relación de China. O sea, entran muchos factores, son temas complejos de hablar. Sí. Me gustaría hacer la aclaración de que no estamos intentando simplificar o decir que con esto que mencionamos ya cubrimos todo el espectro, porque claro que nos podríamos pasar horas y horas hablando N variables de eso, pero estamos intentando hacer un repaso general para que la gente entienda. Y bueno, yo con esto te hago la pregunta de ¿qué significa para un país ahora sí tener esta calificación de inestable, que es la que tiene México hoy en día? Pues lo que mencionábamos, primero que nada, que te sube el interés de la deuda. Para darte una idea, en 2014, 2015 aproximadamente, no pasaba del 20%, 17, 18% de lo que el gobierno mexicano tenía como costo de la deuda. Actualmente ya está en 26%. O sea, además que se han endeudado más, están pagando un interés más caro, ¿no? Entonces, ¿eso en qué se traduce? Pues en reducción de ingresos disponibles para ejercer un presupuesto en diferentes rubros, para incentivar la economía, etcétera. Entonces, pues definitivamente lo percibimos en el mercado local, ¿no? En el mercado doméstico, al no haber tanta demanda por productos, etcétera, porque pues el gobierno mismo, que es un gran jugador, que tiene un rol fundamental en la economía de un país, lo mencionamos alguna vez, en Estados Unidos el gobierno actualmente gastó tanto que incentivó la economía y creció a base de gasto público. En México pues no tiene mucho de dónde ejecutar un presupuesto porque está comprometido por una mayor tasa de interés. Y segundo, lo que mencionabas, por no estar tan disponible esa inversión porque le causas miedo a un posible inversionista. Lo vimos en Nuevo León con Tesla. Se anunció y que a mi hijo y que mi compadre Elon y no sé qué tanto. ¿Y dónde está Tesla? No llegó a México. Y muy seguramente no va a llegar. ¿Por qué? Porque cada vez vemos más deteriorado el marco jurídico, vemos este tipo de calificaciones que la toman en cuenta esas macroempresas y dicen, pues no estoy muy seguro de querer ir para allá, ¿no? Si las cosas no pintan bien es por algo, si ellos lo dicen es por algo, y entonces los accionistas de esas grandes empresas, pues al CEO le dicen, me parece que es mejor no invertir en tal lugar, ¿no? Porque no es decisión nada más del CEO. Tenemos que también tomar en cuenta al board, ¿no? Entonces, los accionistas dirán, creo que no vamos a autorizar esa inversión. Entonces, se detiene la inversión extranjera directa, menos generación de empleo, la economía se estanca. Y peor aún, hay empresas que salen del país y hay capitales que salen del país. Entonces, al no haber tanto liquidez, lo mismo, restringes el mercado local. Sí, se vuelve un efecto dominó o incluso una profecía autocumplida, porque ya es un aviso del futuro. Esa es la realidad. Es difícil que sintamos incluso el impacto directo el siguiente año, porque la economía, al ser un monstruo tan grande,
en una economía tan grande como la mexicana, que sí entra pues si es de las top 20 economías del mundo, no olvidemos eso, pues ya trae su ritmo, ya trae su cauce, que bueno, por un lado ya trae un ritmo de desaceleración muy marcado, pero también por otro lado no vas a sentir un golpe tan abrupto el siguiente año. El tema es qué nos está indicando para los próximos 10, 20 años, ¿no? Claro. Y yo digo que sí se empiezan a sentir casi de inmediato algunos factores, porque al moverse, el tipo de cambio se mueve muy rápido. Sí. Desde que no lo controlamos, porque yo no me creía mucho un dólar a 16 pesos, y ya ves, ya lo tenemos en 20, pero bueno, en teoría está libre y fluctuando y no sé qué tanto, pues el dólar ya está en 20. Entonces, de entrada es más de un 20-25% que se disparó respecto al verano, ¿no? Entonces, ¿a dónde puede llegar el dólar? Supongamos que a 21, supongamos que a 22, o que se quede en 20, pero ya subieron muchas cosas. Y contrario a lo que se piensa, yo siempre, o desde hace años vengo comentando que México no es un país exportador, como nos lo venden. Y no nada más el actual o la administración de izquierda de Morena, también obviamente los panistas y Peña Nieto y todo el mundo nos dijo somos exportadores. No somos exportadores, somos maquiladores. Uh-huh. Y al ser maquiladores implica que importamos muchos insumos. Y esos insumos llegan más caros porque tenemos un tipo de cambio más alto. Entonces, somos menos competitivos, que competitivo se volvió de bajo costo. No necesariamente ganar el mercado, es nomás ser el más barato. Entonces ya no somos tan competitivos por esas importaciones. Y luego, ¿cuántos productos consumimos en México que no son fabricados en México? ¿Cuántos electrodomésticos vienen de otras partes del mundo? La tecnología no se fabrica en México, la importamos. Y la importamos ahora a un precio más alto por un tipo de cambio más alto. También, alguna vez tenía una discusión por un video que realicé en redes sociales, el maíz. ¿Tú sabes quién es el principal cliente de un estado tan importante en las elecciones presidenciales como Iowa? Y es un gran productor de maíz. Pues es México. Casi la producción de Iowa en gran parte se va a México. Entonces, mucha gente me contestaba, no, pero ese no es el maíz que nosotros consumimos. Ese es para los animales. Ah, muy bien. ¿Y la carne que nos comemos de dónde viene? Pues de los animales que comen el maíz de Iowa. Claro. Que ahora nos llega a 20 pesos, no a 16. Entonces, definitivamente hay presiones alcistas en muchísimos productos que nosotros consumimos. Y podrás decir, no, pero es que las fresas que de Irapuato mandamos a Estados Unidos, pues ahora van a entrar más pesos. Ok, sí, pero también hay muchos productos de consumo local que se disparan. Entonces, hay una gran presión inflacionaria. Y por más que por decreto nos suban el salario mínimo, lo cierto es que el poder adquisitivo no mejora. Y está comprobadísimo, lo vivimos en los 70s, en los 80s, que por decreto siempre se subía los salarios mínimos de la gente. Lo cierto es que la inflación siempre va más arriba que los salarios. Y mientras no haya cambios en la productividad de los trabajadores, de las empresas, haya eficiencias, lo cierto es que el poder adquisitivo siempre se deteriora. Entonces, nos afecta una calificación crediticia en nuestra economía local, definitivamente. Inflación, tasas de interés, las importaciones, insisto, se detienen muchas inversiones, no se generan tantos empleos. Entonces, cuando hay mucho desempleo, ¿qué pasa? Los salarios no necesariamente suben porque tienes a mucha gente disponible dispuesta a trabajar por poco. Sí, cierto. Y es ahí donde entra como el tema delicado, que es una pregunta que creo que obligadamente nos deberíamos hacer, es ¿qué le ha pasado a otros países cuando caen en estas calificaciones, no? Muy recientemente, digo, no tan reciente, pues el caso de Argentina, un poco más reciente el caso de Turquía, que la realidad es que dicen la historia no se repite, pero muchas veces rima, y empezamos a encontrar tantas similitudes en lo que le pasó a esos países que es pues preocupante. Al mexicano en general nunca le cae bien el discurso alarmista, no nos gusta. Yo tampoco creo que se valga decir vamos a hacer uno a uno como ese país, porque hay condiciones materiales distintas, hay condiciones geográficas distintas, hay condiciones sociales distintas. Creo que el mexicano es tan resiliente que soporta
tantos golpes económicos, sociales, políticos, de violencia. Entonces habrá que ver cómo reaccionamos y cómo nos pasa a nosotros, pero siguiendo el caso y otros ejemplos de países que les ha sucedido esto, no es agradable en una visión económica lo que sucede y por ende impacta en lo social, impacta en la seguridad. Que bueno, en México se viene acentuando la violencia. La otra vez en una plática de un banco veía que a pesar de que la popularidad se mantiene alta en encuestas a la ciudadanía, el 60% de la ciudadanía en todos los estados responde que su principal preocupación es un tema de seguridad. Sí. Que bueno, hay factores sociales que lo empujan, pero también hay factores económicos que empujan esos altos índices de inseguridad. Y pues creo que a pesar de que podemos ver un efecto dominó venir, también estamos viviendo las consecuencias de muchos otros efectos dominó. ¿Y por qué no caen bien? Porque pues estos discursos alarmistas, porque la gente no le gusta sentir esta impotencia de que sí hay algunas cosas que podemos hacer a nivel individual, pero a nivel social, grupal, no es tan fácil pensar en qué acciones podemos tomar. Sí. Y en resumen, pues cuando una calificación crediticia considera un país o a una deuda inestable, pues vienen de desbalances fiscales, estás gastando más de lo que tienes, te estás financiando cada vez más. Es como meterle a tu tarjeta de crédito cuando... Y volverte volverte dependiente de eso. Obviamente la inestabilidad que tú mencionas política, ahora con el tema de la reforma y todo esto, pues conflictos internos, problemas estructurales como... y por qué, ahorita que decías, no hay que compararnos, yo no creo que nos podamos volver el próximo Venezuela, hablando de México, porque pues a lo mejor Venezuela dependía exclusivamente del petróleo o depende exclusivamente del petróleo y México pues tiene pues una industria maquiladora automotriz, tiene una gran producción agrícola, de temas, por ejemplo, de las berries que se exportan hacia Estados Unidos. Tenemos también minería, tenemos un gran turismo. O sea, dependemos de otros sectores, no nada más de uno. Y ahí creo que estructuralmente pudiéramos estar un poco mejor. Sí. Pero también el tema es que nuestros ingresos fiscales sí dependen mucho del petróleo, porque ahí nos cargan un impuesto sabrosísimo, ¿no? Entonces hay que revisar ese tipo de detalles, la inseguridad que mencionabas, y luego hay factores externos que te pudieran afectar también en tu calificación, como pues la relación, por ejemplo, con el nuevo gobierno de Donald Trump que tendremos en los próximos meses, ¿no? Para enero. Entonces, eso nos puede causar inestabilidad y que nos bajen la calificación. Claro, y ahí hay una pequeña diferenciación que hacer porque también, y no dudo que en los comentarios saldrá por ahí uno de decir que este tipo de indicadores son solo de percepción. La realidad es que sí hay digamos que un gap entre los datos concretos y luego la percepción que indican estas calificaciones, pero cuando analizamos las causas, la realidad es que México sí cumple con muchos de los datos duros que te indican que deberías tener una mala calificación. Que a lo que voy es a lo siguiente, va a depender, cuando hablo de que es un juego de percepción, es que también se vuelve un juego político y yo espero de buena fe que a este gobierno le vaya de lo mejor posible y que maneje este tipo de relaciones internacionales con el Banco Mundial, con el FMI, con nuestros aliados estratégicos comerciales de la mejor manera, porque prácticamente hoy estamos en situación de alto riesgo como país, como entidad económica, entendiendo al país como una entidad también económica en este ejercicio global. Y pues le deseamos lo mejor a la presidenta para que interactúe bien, porque ahí cuando el juego de la percepción se vuelve un juego político, casi la diferencia la termina marcando la capacidad de sostener esas relaciones. Entonces tendremos que estar muy atentos a cómo interactúa México con el Banco Mundial, muy atentos a cómo empezamos a interactuar con el FMI, qué recursos le pedimos, qué extensiones le pedimos, qué extensiones piden ellos a cambio, que sabemos que también hay presiones que se ejercen de parte de estos organismos que no son ninguna caridad. Y qué negociación hacemos con China, cómo se mantiene esa relación. Y lo que a mí me gustaría dejar de mensaje en el podcast es que es un momento para estar muy, muy atentos a este tipo de cambios y a este tipo de decisiones que se van a tomar en los próximos meses y años. Sí. Porque sí van a tener impacto en el futuro. Sí, que punto a favor de la presidenta Sheinbaum, pues salió del país, fue a la reunión del G20, aunque haya hablado de arbolitos y no de cosas que hubiéramos querido escuchar, que datos que dio ahí
totalmente que no hacían sentido, pero ya salió. Si le hicieron caras o armó estrategias bien o hizo relaciones, pero ya salió. López no salía. Estaba esperando que todo el mundo viniera a visitarlo y él nunca se movía. Entonces, el estar en este tipo de foros como en Davos, como el G20, etcétera, creo que es muy importante para un presidente. Y bueno, ella ya lo hizo. Podremos estar de acuerdo o no en lo que presentaron, pero ya salió. Entonces se irá dando cuenta que el mercado no hace sentido con las mentiras que digan o con las verdades que sí tengan, con los éxitos o los fracasos. Se irán dando cuenta si nos exponemos. Y creo que hay que estar ahí. Insisto, ese es un punto que veo positivo. No nada más vamos a criticarlos, aunque no estemos muy de acuerdo con sus decisiones, pero salió. Claro. Avanzamos. Y esperemos que le vaya de la mejor manera. Esperemos que sí. Porque queremos que México crezca, que genere oportunidades y que invirtamos en Estados Unidos, pero a través de buenas noticias, no de quiero huir del país porque tengo miedo, porque la inseguridad o porque me da miedo que la reforma haga cambios que me afecten en mi negocio y pierda mi patrimonio de toda la vida. No queremos ese tipo de cosas. Siempre, obviamente que si nos va mejor, pues podremos generar más patrimonio, más riqueza con mejores decisiones. Importante, pues que un gobierno, obviamente un país, para mejorar su calificación, pues tiene que reducir su déficit fiscal, o sea, deber menos o gastar menos de lo que genera. Para eso no todo es decir, bueno, pues hay que gastar menos, no, también hay que recaudar más. Y recaudar más no necesariamente es subir impuestos. Recaudar más también es incentivar la economía, incentivar el crecimiento. Y lamentablemente México tiene ya varios años creciendo prácticamente nada. Entonces es muy importante que trabajemos en eso. Diversificación económica, aquí es donde veo una gran oportunidad y yo vengo planteando la posibilidad inclusive de promover la exportación de servicios, no nada más de productos, que dejemos de ser maquiladores de productos, maquilemos servicios y también exportemos servicios. En estos momentos, con tanta tecnología, cada vez es más fácil atender clientes fuera de tu oficina. Entonces, pues tendremos que aprovecharla. Me gustaría ver programas de fomento a esto. Me gustaría ver exportación de profesionistas, exportación de empresarios, de empresas, más apoyos en ese sentido para diversificarnos y depender de otros tipos de ingresos. Y tercero, pues mejorar obviamente la gobernanza, la reducción de la corrupción. Creo que de los grandes puntos que nos quedó a deber en la administración anterior fue precisamente la batalla contra la corrupción. Nos prometieron que ya basta, ya no somos corruptos. Lo cierto es que los índices de corrupción aumentaron en comparación de lo que se vivía con Peña Nieto. Unos escándalos tremendos, pero pues bueno, los bautizaba el Mesías y todo el mundo quedaba perdonado. Lo cierto es que quedamos en deuda todavía en el combate a la corrupción en México. Tenemos un gran endeudamiento y nos dijeron que debíamos menos, en realidad es más. Y la inseguridad. Todo esto nos afecta la calificación. Ojalá le demos la vuelta. Rezamos por eso. Y ojalá otros tomen acciones por eso. Sí, y a nivel financiero como país, pues lo que se tiene que hacer, que va a sonar simple, para nada lo debe ser, es renegociar la deuda con estos organismos que acabamos de mencionar, que de nuevo va a depender de la capacidad del gobierno de tener estos acercamientos y estas pláticas. Y obviamente a raíz de eso empezar a generar más confianza en los mercados internacionales para así buscar una mejoría en la calificación, que al final termina siendo una calificación pues de percepción, ¿no? O sea, entiendo que tienen ellos un plan político muy marcado, pero creo que pueden buscar el punto medio y no ser tan drásticos, ¿no? Porque si que ellos cumplan su plan político según lo que estructuralmente necesitan mover, estará bien, estaré de acuerdo o no, pero estará bien para ellos, pero ya cuando empiezan a poner en riesgo o a que penda de un hilo la economía completa del país con los impactos que esto tiene, pues es algo mucho más delicado, ¿no? Fíjate que ahorita que decías esto de la generación de confianza a los mercados, eso es lo que está haciendo Milei, el presidente de Argentina. Lo han criticado mucho porque se la pasa fuera viajando. O sea, estaba con Trump festejando que ganó. Uh-huh. Estaba en el foro de no sé quién y aquí para allá. Y unos viajezones que se avienta.
hasta cierto punto yo le doy la razón, porque encerrado en tu casa no vas a resolver el problema. Tienes que ir allá afuera a generar confianza. Y qué casualidad que en estos días le aumenta la calificación crediticia. Yo creo que tiene mucho que ver con eso. Aparte de los cambios que están haciendo, podrán equivocarse o no, pero la percepción que mandan es de, hey, Argentina tiende a mejorar. Todavía le falta muchísimo, sí, pero ya va en otro camino. Están empezando. Entonces, la rachita parece que mejora. Y se puede cambiar ahí. Hay un fragmento de la película que se llama Where to Invade Next, de David Moore, me parece que se llama, que en varios rubros, educación, salud, cárceles, va a otros países diciendo es que en Estados Unidos deberíamos robar esto, en Estados Unidos deberíamos robar esto. Y va a Islandia a analizar el tema de cómo ellos le dieron vuelta a la crisis financiera del 2008. Islandia tenía, siendo un país pequeñito, casi un pueblo, tenía unos ratios de endeudamiento y una locura. De hecho, ahí es un análisis dual, porque también una de las cosas que es caso de estudio que nos ha hablado mucho es que ellos hacen el grupo de personas que toman decisiones, el parlamento, no sé cuál sería el nombre en ese caso, lo cambian de ser mayoría de hombres a mayoría de mujeres. Y bueno, eso fue un caso, ¿no? Pero lo que terminaron haciendo fue hacer una reestructuración bancaria y meter unas reformas fiscales muy agresivas para darle la vuelta a la situación. Que por qué quiero mencionar el caso de Islandia. Además de dar un ejemplo que a lo mejor no es tan válido porque es un país infinitamente más pequeño que México, sí existe la manera de darle la vuelta a esas situaciones, pero a veces requieren de cambios drásticos. Porque otra cosa es que como mexicanos y en sí como personas nos quejamos, pero a veces el darle la vuelta a una situación de la índole que sea implica de cambios muy agresivos. Sí. Y pues entendiendo que estamos en una situación bastante delicada, pues a lo mejor a todos nos toca desde nuestra trinchera hacer cambios muy drásticos, como si yo soy un proveedor de servicios, pues ir a buscar ofrecer mis servicios en el extranjero, ¿no? Empezar con esta tesis de ser exportadores de servicios, porque pues alguien tiene que empezar. Entonces, esta invitación que de nuevo no es muy agradable para todos a situaciones drásticas, requieren cambios drásticos, creo que aplica para todos y no solo para el gobierno, ¿no? Sí, hay que, como dices, son cambios muy drásticos. Yo tuve la oportunidad de conocer Islandia hace unos años. Es un país hermosísimo, impresionantemente hermoso. La verdad es que pienso que si alguien no ha estado en Islandia, es como estar en otro planeta. Es muy diferente la naturaleza ahí. Pero me llamó mucho la atención que una amiga nos comentó que precisamente en esa crisis decidieron dejar que los bancos quebraran. Quiebra. Te equivocaste, quiebra. Oye, que tus ahorros, que quiebre. Y nos apretamos todos el cinturón. Ni modo. Y le metemos impuestos para recuperarnos. Y nos la vamos a pasar mal unos años. Pero algunos cuantos años después, si vieras cómo crecía la economía, porque también a raíz de eso entendieron que tenían que buscar nuevas fuentes de financiamiento, nuevas fuentes de ingresos y se diversifican. ¿Cómo? Incentivando el turismo de manera impresionante. Entonces, empiezan toman su aerolínea principal y permiten que muchas aerolíneas hagan escala en Islandia. Si vas a viajar de aquí a acá, pues para aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues de perdido te quedas un día. De repente, entonces empieza a traer muchísimo turismo. Y entendieron esto. Y lo otro es que ese país es un gran productor de aluminio. Tienen unas fuentes de energía impresionantemente enormes, natural. Tienen tantos volcanes, generan tanta energía geotérmica que la utilizaron para generar electricidad prácticamente casi gratuita. Es un país muy caro, pero la electricidad es baratísima porque tienen mucha energía. La producción de aluminio requiere mucha electricidad, pues se pusieron a hacer eso. Se especializaron y crecieron. Y cuando a mí me toca ir, hace 3-4 años, la verdad es que la economía muy bien. La gente muy contenta. Índices de seguridad impresionantemente altos. No veías a ningún policía jamás. En una semana vi un auto de policía. En una semana. Y lo tenían multando turistas en una carretera de baja velocidad. O sea, en realidad, nada de inseguridad. No veías graffiti por ningún lado. Entonces, de que se puede, se puede. Pero hay que tomar decisiones políticas difíciles. Y nadie se quiere inventar ese trompo a la uña. Ese es nuestro problema. Nos faltan pantalones para tomar las decisiones porque me interesa mi popularidad. No lo que realmente el país necesita. Ahí es donde está el tema. Pues bueno, tener una calificación crediticia inestable
no es algo final. Obviamente No esto es se una mueve con el tiempo. sentencia final. No es estático, suben, bajan. Lo importante es que los entendamos para que tomemos decisiones. Yo creo que la principal conclusión que quiero dar aquí, Diego, es que no debemos dejar que nos afecte. Hay una parte de cosas que tú no puedes controlar, como esto, pero hay cosas que sí puedes controlar y es tu patrimonio, son tus ingresos. Así como nosotros pensamos que tenemos que el gobierno tiene que reducir su déficit fiscal, nosotros también deberíamos hacer lo mismo. De entrada, no gastes más de lo que ganas. Reduce tu deuda. Renegocia tu deuda. Yo recuerdo hace muchos años, mi papá estaba quebradísimo, debía por todos lados y tomó una decisión difícil, dejó que se vencieran préstamos y se puso a pagar nada más los más caros. Ni modo, dijo, el barato no lo voy a pagar. Voy a pagar a la tarjeta que me está cobrando el 80% de interés anual y me dedico a pagar esa. Y cuando me quite esa, me voy a la que sigue, Creo que tenemos que tomar decisiones difíciles. Perdimos autos, etcétera. Bueno, pues el país tiene que hacer lo mismo. Pero tú como persona hay que reducir nuestra deuda, renegociar a mejores tasas, diversificarnos. Y aquí es donde entra un tema. Si vendes productos, si vendes servicios, pues hay que buscar clientes en el extranjero para que nos entren dólares más caros, son más pesos. Hay que diversificarnos. Hay que diversificar nuestras inversiones. Hay que comprar negocios en Estados Unidos o invertir en arrancar uno de cero, lo que sea, pero hay una gran oportunidad. Y pues obviamente hay cosas que no podemos controlar como el gobierno, la corrupción, la inseguridad, pero creo que sí podemos irnos hacia lugares donde tengamos más certeza jurídica. En Estados Unidos podrán ser de izquierda o derecha, rojos o azules, republicanos o demócratas. Lo cierto es que hay certeza jurídica en los negocios. Nadie se queja de me quitaron mi negocio. Nadie se queja de me llegó un grupo de no sé quién y me está cobrando piso. Nadie se queja de ese tipo de temas, ¿no? Están claritos. Entonces, creo que México, creo que Colombia, Argentina, Brasil, Chile, tienen una gran oportunidad de invertir en negocios en Estados Unidos. Así es que si a ti te interesa aprender de esto, digo, ya lo sabes, Comprando América. Tenemos sesiones mensuales, tenemos Deal Days, días donde presentamos oportunidades de negocio filtradas y seleccionadas por nuestro equipo, por nuestros asesores y te acompañamos en la inversión que tú quieras realizar aquí. Si te interesa mudarte a Estados Unidos, hay 3 formas. O exportas tu negocio, o exportas tu producto, o te vienes exportando tu patrimonio a través de la inversión en una adquisición de una empresa. Si quieres aprender más, estaremos este Black Friday platicando de esos 3 temas en un tallercito de 3 formas de conseguirte una visa a través de un negocio exitoso. A las 11 de la mañana, 11 de la horario mañana, de Ciudad de México. Horario de México. Así es que te espero. Voy a explicar mucho del tema. Puedes ir a Comprando América, donde también estaremos creando una comunidad de inversión. No creas que todo el mundo es millonario. Tenemos tickets desde $25,000 para arriba para que grupalmente vayamos comprando negocios pequeños. El tema es que tenemos que salirnos de la zona de confort, tenemos que salirnos de lo tradicional y tenemos que aprovechar la gran oportunidad que existe en Estados Unidos para adquirir negocios pequeños que están a la venta. Si te agradó este podcast, por favor, ayúdanos con tu like, con tus comentarios, con tus dudas. Compártelo a quien creas que le puede servir y a quien no también, pero para que aprenda de calificaciones crediticias. Y te espero este Black Friday. Diego, los esperamos este Black Friday. Mándame mensaje en cualquiera de las redes sociales donde nos escuches para mandarte el link de registro. Es totalmente gratuito y vamos a estar hablando de las 3 formas de conseguir una visa en Estados Unidos a través de la construcción de un negocio exitoso. Gracias, Conquistadores de América. Nos vemos a la próxima.